Muy buenas, hermanos, familia, amigos. Reciban un cariñoso saludo y dando gracias, como siempre, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo por la oportunidad que nos da nuevamente de encontrarnos frente a la palabra de Dios. Es muy importante y tal vez en el día que nosotros hacemos esto y lo vemos y escuchamos, quizás sea lo más importante que hayamos hecho en ese día, porque la palabra de Dios es clave y no podemos dejarla, no podemos ir a la deriva. Tenemos que saber qué dice Dios y hacer exactamente lo que Él nos pide, porque esa es la clave de la bendición. Vamos a estudiar nuevamente en cuanto a qué vino Jesucristo, porque ya hemos hablado que no solamente es que vino a morir por nuestros pecados, vino a hacer muchas cosas que uno ignora y por eso no es agradecido. Pero cuando uno llega a entender todos los propósitos de la venida del Señor Jesucristo, las cosas cambian. Uno ya se vuelve, yo estoy muy agradecido que Él haya venido a cumplir la ley. Para mí es clave eso y espero que ustedes también estén entendiendo, pero todo lo que vino a hacer es importantísimo. Hoy vamos a ver otro caso que Él apareció o vino para deshacer las obras del diablo. Y todo por nosotros y para nosotros, pero como no entendemos, no somos agradecidos. Así que esto es muy importante en lo que nos hemos metido, a qué vino Jesús. Y en este tema, a deshacer las obras del diablo, es clave la encarnación de Jesucristo. Y entender eso también es muy importante, porque tenía que ser como nosotros para poder vencerla. Era ahí donde estaba la clave. Entonces es muy importante. También quiero agradecer y mandar saludos a todas partes donde escuchan y ven estos videos. Dios les bendiga. Las personas que hacen transferencias que no sabemos, o por lo menos yo no sé porque yo no soy el tesorero. Pero sé que hacen transferencias y cada domingo escucho cuando recibimos la ofrenda en el templo, agradeciendo a los que hacen las transferencias. Que Dios les pague, Dios les bendiga, les multiplique al 100 por 1 y bendiga sus trabajos y la economía de ustedes y sus familias. Muchas bendiciones para ustedes. Así que nos ayudan porque lo que hacemos ahí es apoyar la obra misionera prácticamente. Todo lo que se recoge prácticamente va para allá. Es poco lo que queda para los demás gastos, pero tenemos lo suficiente. Siempre el Señor nos ha dado lo que necesitamos y un poquito más, como les digo. Oremos y empezamos. Padre Santo, en el nombre de Cristo el Señor, agradecidos estamos por Jesucristo, aquel que se ofreció voluntariamente venir a rescatarnos a nosotros, Señor. Nació bajo la ley para redimir a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos, como dice Pablo en Gálatas 4:4. Importantísimo, y por cuanto somos hijos, mandó el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, el cual clama, Abba Padre, papito mío. Cosas extraordinarias ha hecho, pero ¿qué cosas tuvo que hacer y pasar para podernos adoptar como hijos suyos, Señor? Gracias por lo que la ley no podía hacer esas cosas. Gracias por Él que se ofreció y todo e hizo posible lo que humanamente es imposible. Nuevamente digo, la salvación. Porque no hay uno solo que pueda reunir los requisitos que demanda un Dios santísimo. Solo Él, y por amor vino y se entregó. Y miremos y pensemos qué estamos haciendo nosotros. Si por lo menos hemos creído el mensaje y en el sacrificio que Él hizo, nos hemos bautizado, hemos recibido el Espíritu Santo, somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús y todo esto, para que no se haga vana la cruz de Cristo, como habla Pablo. Es muy, muy importante que nuestra obediencia sea al 100% para Él, porque es confiable. Él todo lo ha hecho para nosotros. Busca siempre la bendición nuestra. Pero nosotros somos el obstáculo siempre, Señor.
que no podemos obedecer si no conocemos qué es lo que nos pide, y tampoco podemos confiar en un desconocido si es que a usted no lo conocemos, si no estudiamos la palabra ni nada. Pero ahí como estamos, usted nos ama, Señor, gracias, porque no necesita nada de nosotros. Nada necesita. Así que esto es una bendición tremenda, porque si nos exigiera algo estábamos perdidos, Señor. No le podemos dar nada bueno, no le podemos ofrecer. El pecado es lo único que le ofrecemos. Es la lucha que nosotros tenemos por no insultar su santidad, pero salimos haciendo esto muchas veces, Señor. Así que perdónenos y ayúdenos a mantenernos firmes siempre, andando en el Espíritu y en santidad. Y Padre, pidiendo que el Espíritu Santo que usted ha hecho morar en nosotros, Él sea el Maestro que nos enseñe, nos recuerde y nos guía toda la verdad, pidiéndole y agradeciéndole estos favores por el nombre y los méritos de Cristo, el Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Juan, capítulo 3. Vamos a leer desde el versículo 4 al 8 y encontramos la parte clave de lo que vamos a hablar hoy. Dice el versículo 4: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Él apareció para quitar nuestros pecados. Pero seguimos. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie los engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Para esto apareció, para esto vino a este mundo. También para deshacer las obras del diablo, porque este es un enemigo cruel, tremendo. Porque en Juan capítulo 10, versículo 10, la palabra dice: el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir, hablando del enemigo, del maligno, del diablo. Robar, matar, destruir. Y en Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, dice: el que engaña al mundo entero. Y las naciones están engañadas, dice en Apocalipsis 18, 23. Y esa es la obra que Él vino a hacer, pero también apareció Cristo para deshacer las obras del diablo. Porque el problema está desde Génesis, desde el principio. Ya sé esta promesa que pone Dios aquí en Génesis capítulo 3, versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre la simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Así que aquí se está hablando de que va a haber una contienda, una lucha, una guerra entre el bien y el mal, la simiente de Satanás y la simiente de la mujer, que es Cristo. Y se nos dice también quién ganaría la batalla, pero va a ser una lucha sin cuartel, porque desde aquí ya en una ocasión hicimos algunos videos, comenzó ya a tratar de destruir la descendencia de Jesucristo, porque Él sabía que si llegaban hasta el Calvario, Él perdería la batalla, y allá se ganó esta batalla. Pero bien, Cristo viene a deshacer esas obras del diablo, y todo es por nosotros, porque es el que nos engaña. Un mundo que nos atrae, una carne que nos esclaviza, todo eso vino Jesús a quitar. Pero para esto, dice en Hebreos, vamos a ir a Hebreos un momentico en el capítulo 2. Hebreos capítulo 2, versículo 14. Dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo,
para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, para destruir o para deshacer las obras del diablo. ¿Pero qué tenía que hacer? Ser como uno de nosotros. La encarnación de Jesucristo es importantísima, que se identifica completamente con un ser humano. Y esto no es tan sencillo, pero vamos a terminar de leer acá en Hebreos. Participó de lo mismo para destruir al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, en esclavitud estábamos acá. Y no nos damos cuenta, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, la cual somos nosotros, según Gálatas capítulo 3, versículos 6 y 7. Los que somos de la fe somos bendecidos en Abraham, y él vino a socorrer la descendencia de Abraham, más que todo a los gentiles que somos nosotros, y destruir la obra del diablo, importantísimo. Pero nosotros, como no entendemos mucho, ¿cómo podemos agradecer? Dice el versículo 17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Él participó de carne y sangre y hueso y pellejo y de todo, como somos nosotros. Un ser humano 100% y Dios 100%. Tenía que ser semejante a nosotros, a sus hermanos, nos llama así, y ofrecerse para un sacrificio tan espantoso como le tocó, el inocente por los culpables y el justo por los injustos, para poder llevarnos a Dios. No entendemos todo el sacrificio que ha hecho Dios con su Hijo Jesucristo para podernos llevar y justificar. Así que, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Él es el único que nos entiende, el único que sabe, el que ya pasó por donde muchos de nosotros no hemos pasado, que es la muerte también. Todo lo conoce. Y socorrernos, ayudarnos, destruir la obra de Satanás, que la obra de él es robar, matar, destruir y engañar. Tremenda. A lo que vino este ser es increíble. Y en el mismo versículo, Juan capítulo 10, versículo 10, dice, le voy a decir, el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Pero Cristo, el Señor, dice, mas yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Uno vino a matar, el otro vino a dar vida. Uno vino a destruir y Cristo a edificar. El otro vino a engañar y Cristo a hablar la verdad. Dice aquí en Juan capítulo 8, versículo 44, habla el Señor Jesucristo. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Tremendo es esto. No ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y ahora, según Juan capítulo 1, versículo 17, dice, la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. El problema es que cuando yo miento, le doy autoridad o poder al diablo, le doy la razón a él.
Cuando yo no le creo a Jesucristo, lo hago mentiroso también. Según 1 de Juan 5:10, el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso. Entonces, hay tantas cosas que nos parecen pequeñas que están involucradas, pero que hacen un daño tremendo. Es decir, hacerlo mentiroso es compararlo o hacerlo igual al diablo. Y él vino a destruir, a hablar la verdad. Con la verdad destruyó la mentira y sacó la verdad a flote, y la verdad se defendió sola. Y Satanás vino para engañar, matar, destruir, como le pasó a Job. Ahí podemos ver representado ese versículo. Es terrible. Pero bien, ahora en Apocalipsis capítulo 12 dice el versículo 9: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte, por lo cual alegraos cielos y los que moran en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Pero los discípulos y Cristo lo han vencido, han destruido la obra de Satanás por medio de la sangre del Cordero y por el testimonio de la palabra, es lo que nos dice acá. Y fue lanzado fuera, y se vino con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Conoce los tiempos y sabe que el tiempo se le está acabando, y tiene poco tiempo para seguir engañando a las naciones. Aún cuando esté metido en el pozo del abismo por 1000 años durante el milenio de Cristo, luego se abrirá y saldrá a engañar nuevamente. Y hoy las naciones están engañadas y nosotros no nos damos cuenta. Y el Señor Jesucristo habló mucho en cuanto al engaño que vendría en los últimos tiempos. Pero bueno, ahora en Juan capítulo 1 dice que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. La palabra de Dios. Pero en el versículo 14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Se encarnó la palabra de Dios hecha carne y habitó entre nosotros. Esto es clave para nosotros. Se hizo un hombre igual que cualquiera de nosotros. En otras versiones dice: y la palabra fue hecha un hombre y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. Habla Juan que vio la gloria de él. Vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Todo lo contrario a Satanás, que es el padre de la mentira y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Y ahora viene el lleno de gracia y de verdad. Pero me llama la atención lo que pasa aquí en el Salmo 113, lo que dice aquí la palabra de Dios. En el Salmo 113, le voy a leer 2 versículos, el 5 y el 6. Dice: ¿quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Es decir, es tan grande y majestuoso Dios, que mirar los cielos y mirar la tierra es una humillación para Él.
entonces pienso yo, ¿y cuánto más será la humillación haciéndose uno de nosotros? Y solamente al mirar la tierra, Él se humilla. Y tener que hacerse un hombre para podernos redimir y salvar y librar de la obra de Satanás y todo lo que hizo. Extraordinario todo lo que ha hecho Dios por nosotros. Dice también en Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. No estimó el ser igual a Dios como para decir, yo, Dios, hacerme un gusano, un humano. Pero no estimó, no consideró eso, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, porque Él participó de carne y sangre, y tenía que ser en todo semejante a sus hermanos, como dice en Hebreos capítulo 2 del 14 en adelante. Tenía que ser exactamente como nosotros y venir a ser nuestro representante delante de Dios. Él vino a representarnos, porque no había uno así. Entonces Él vino con la santidad que un Dios santo demanda también, completo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero dice, se humilló a sí mismo. Esto fue una humillación tremenda, hacerse un ser humano. Una vez escuché una ilustración de esto. Es como decir, yo trabajé con alguien que tiene varias empresas y una de esas es una fábrica de plásticos donde hacen juguetes y todo. Entonces el que hace los juguetes ve que los juguetes se destruyen unos con otros y todo, y él no se puede acercar porque es un ser humano y los juguetes están destruyéndose, que venimos siendo nosotros, la creación de Dios. Sabemos que Él tenía que ser humano para poderse acercar a nosotros. Nadie se pudo acercar a Él así, como Él es. Y la única era hacerse uno de esos muñecos para venir a intervenir y que le entendieran, pero no fue muy bien recibido. Entonces, un empresario hacerse un muñequito de lo mismo que ellos están fabricando, esto es una humillación tremenda. Y se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Gracias a Dios en el nombre de Jesucristo por esa obediencia, por esa paciencia, por esa misericordia y gracia que Él tuvo para humillarse a sí mismo y hacerse obediente hasta la muerte y muerte de cruz como tenía que ser. Porque Él había dicho, si yo soy levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Por ahí en Juan capítulo 2 está. Y lo mismo decía en Juan capítulo 3, versículo 15. Es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, para que todos los que en Él creen no se pierdan, mas tengan vida eterna. Pero primero tiene que ser levantado. Esto habla de que tendría que ser suspendido entre el cielo y la tierra y es la crucifixión. En el capítulo 18 también de Juan, cuando le trajeron, se lo entregaron a Pilato, Pilato dijo que lo juzgaran ellos según sus leyes, y ellos dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Y dijeron esto para que se cumpliera la palabra que Cristo había dicho. Es necesario que sea levantado, que sea crucificado y levantado. Y todo eso fue por nosotros, porque no socorrió a los ángeles, sino a la descendencia de Abraham, es lo que dice en Hebreos 2, a nosotros, los gentiles. Entendamos un poco y entonces diremos,
alabado y gracias sean dadas a Dios en el nombre de Jesucristo, porque lo que hizo por nosotros fue extraordinario. Por algo hay una eternidad para poderle agradecer a Él. Seguimos leyendo. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Primero vino la humillación tremenda y luego vino la exaltación. Lo exaltó hasta lo sumo, a lo máximo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, es el Señor. Y él dice en Lucas capítulo 6, versículo 46, ¿por qué me dicen Señor, Señor, y no hacen lo que yo les mando, lo que yo les digo? ¿Por qué no obedecen? Si no me obedecen, no digan Señor, Señor, no me digan eso. Pero es el Señor, y el nombre que le dio el ángel en Lucas capítulo 2, por ahí versículo 8 y 10, ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo, el Señor. Ese fue el nombre que se le dio sobre todo nombre, el Señor, Cristo el Señor. Pero tremendo todo lo que Él hizo, siendo el bendito se hizo maldito, porque escrito está, maldito el que es colgado en un madero. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito el que es colgado en un madero. Y Él fue colgado en un madero, según lo que habla Gálatas capítulo 3, versículos 13 y 14. Él también en 2 Corintios capítulo 9, por ahí dice que siendo rico se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos con su pobreza. Tremendo, extraordinario, todo lo que le tocó hacer para venir a destruir las obras de Satanás aquí y darnos la victoria, y esperemos que no estemos siendo derrotados y haciendo más la obra del diablo que de él, porque de pronto estamos igual que, como dijo Santiago en el capítulo 2, versículo 19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. Los demonios también creen y tiemblan, pero hacen la voluntad del diablo, como mucha gente que cree en Dios, pero están haciendo la voluntad del diablo. No deciden nada por Jesucristo, nada. Pero creen en Él, pero hacen la voluntad del diablo. Es rechazar. Ellos creen y tiemblan, pero cuando venía Cristo a expulsar un demonio, ellos le decían, ¿por qué vienes a atormentarnos aquí? La presencia y la palabra de Cristo era un tormento para la gente o para los demonios. E igual hay mucha gente así, que creen en Dios y le sirven al diablo, hacen la obra del diablo. Y cuando creen y hacen la obra del diablo, le estamos dando poder y autoridad, porque le estamos creyendo más a Él que a Cristo. Esto es tremendo, pero nosotros de aquí en adelante, ojalá Dios permita que seamos agradecidos, porque vamos entendiendo las cosas extraordinarias que hizo Dios a favor nuestro, enviando a Cristo acá. Vino a deshacer las obras del diablo. Se nos fue el tiempo ya, nos despedimos. Si Dios permite, próximo tal vez hablemos otra. Una más, si Dios nos da permiso y nos permite. Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré en el nombre del Señor. En el Salmo 122, versículo 6 dice la palabra, pedid por la paz de Jerusalén y sean prosperados los que te aman. Amamos a Jerusalén y pedimos por la paz de Jerusalén. Pedimos por aquellos países donde algunos de nuestros familiares se encuentren, en mi caso Colombia.
Pedimos por el Ecuador, donde Dios me tiene en el mejor, y por nuestro presidente Daniel Noboa, por sabiduría y prudencia que él necesita para gobernar. Y bendecimos al Estado de Israel en el nombre de Jesús Nazareno, el Rey de los judíos. Y el pueblo del Señor dijo: amén.